Hay verdades que nadie te dijo sin rodeos. La realidad no responde a tu parloteo mental. Responde al tono con el que existes. No es la frase pulida, ni el mantra que repites con dientes apretados. Es el pulso que atraviesa tu respiración, el modo en que ocupas tu cuerpo cuando nadie te mira, la huella silenciosa que dejas en el aire al entrar en una habitación. Llamamos a eso frecuencia por comodidad, pero en el fondo es algo más íntimo, la calidad de tu presencia. Y allí, en ese matiz casi imperceptible que rara vez atendemos, se juega la manifestación, porque la materia, o lo que llamamos así, es menos rígida de lo que crees. Es maleable a la coherencia sutil de quien la contempla. Si te parece abstracto, es porque nos entrenaron para poner el énfasis en lo que pensamos, no en cómo vibramos mientras pensamos. Imagina por un instante que tu vida fuera una antena viva. Cada decisión, cada mirada, cada microgesto emite una señal al entorno, como si vivieras rodeado de un océano sensible que registra tu estado. No hace falta que pronuncies palabra. Tu postura ya está hablando. Las manos sostienen una tensión antigua o descansan confiadas. El pecho se abre o se defiende. La mandíbula dicta sentencia antes que la mente. Lo que llamas yo es, en parte, un patrón bioeléctrico que tu sistema nervioso reproduce por costumbre, y ese patrón es coherente con lo que atraes. No es castigo ni premio, es sintonía, como cuando dos instrumentos coinciden en la misma nota y, sin proponérselo, amplifican el sonido. Durante años nos dijeron que la clave era pensar en positivo, cambiar la película mental, sustituir pensamientos, imaginar escenarios amables. Nada de eso es inútil. La imaginación es un portal, pero si mientras visualizas abundancia, tu cuerpo conserva la rigidez de la carencia, lo que envías al mundo es esa rigidez. La mente elabora, el cuerpo delata. El sistema nervioso autónomo, ese director entre bastidores, decide, sin pedir permiso, si estás en modo amenaza o en modo creación. Cuando predomina la alerta, tu campo perceptivo se estrecha, el pecho se acelera, la respiración sube a la garganta y el mundo se tiñe de sospecha. No es que seas pesimista, es que tu fisiología ha aprendido a protegerse. ¿Cómo va a florecer una visión nueva si la base vibra en supervivencia? Aquí aparece la palabra que hará de guía en todo este viaje. Coherencia, no como idea bonita, sino como alineación sentida entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Coherencia es cuando la intención no contradice al cuerpo, cuando el pensamiento no le exige a la emoción que mienta, cuando la acción no necesita justificarse con discursos grandilocuentes. En términos sencillos, es el momento en que respiras como lo que dices ser, y ahí empiezan a doblarse probabilidades. Porque la manifestación cuántica, más allá de mitos y promesas, no consiste en convencer al universo con argumentos, sino en sostener un estado lo bastante nítido como para que el entorno no tenga alternativa distinta a reflejarlo. Quizá lo has visto sin poder nombrarlo. Dos personas presentan el mismo proyecto, con la misma preparación, incluso con palabras parecidas. Una es escuchada, otra se pierde en el ruido. ¿Qué cambió? El timbre, la señal de fondo. Hay voces que empujan el aire y voces que reposan en él. Hay miradas que piden permiso y miradas que se saben en casa. No es arrogancia, es habitarse. Incontables veces confundimos energía con esfuerzo y terminamos fatigados sin mover nada esencial. El esfuerzo brusco pertenece a la fricción. La energía clara pertenece a la dirección. Cuando tu ser apunta entero hacia un punto, los pasos se ordenan solos. Pero este relato no se sostiene
si lo dejamos en lo poético. El cuerpo tiene su gramática. El nervio vago, por ejemplo, modula la transición entre alerta y calma, colorea la voz, abre o cierra el pecho. La interocepción, esa capacidad de sentirte por dentro, te revela si estás fabricando tensión o presencia. El cerebro no solo reacciona, predice. Con cada latido, actualiza un modelo del mundo según las señales que suben desde el cuerpo. Si desde abajo sube tormenta, arriba no habrá claridad de horizonte. La mente imaginará peligro, y cuando todo es peligro, la imaginación se encoge. El primer giro de timón, entonces, no es intelectual, es fisiológico. Respirar más abajo, más lento, como si el suelo fuera suficiente. Acomodar la postura para que el peso descanse, no para que el pecho se encoja. Dejar que la mandíbula recuerde cómo es soltar. Sé que una parte tuya quiere respuestas rápidas, garantías, mecanismos infalibles. Esa parte aprendió a sobrevivir exigiendo resultados visibles. Nos formaron en la lógica del control y olvidamos el arte de sintonizar. Sintonizar no es hacer más. Es elegir una nota de fondo y permitir que el resto de tu orquesta interna la tome por referencia. No puedes forzar esa nota. Puedes practicarla. Puedes convertirla en un clima. Y el clima cambia historias sin decir una palabra. Cuando el clima es de escasez, incluso los regalos parecen sospechosos. Cuando el clima es de suficiencia, incluso los desafíos se leen como umbrales. Hay una pregunta que atravesará todo lo que sigue. ¿Quién eres mientras pides lo que pides? Puedes desear una relación, un proyecto, un hogar, pero ¿en qué identidad te posicionas cuando lo nombras? Si hablas desde la falta, tu vibración es búsqueda. Si hablas desde la pertenencia, tu vibración es llegada. No se trata de fingir, se trata de permitir que tu sistema nervioso conozca por experiencia una sensación que tu mente todavía considera lejana. El cuerpo aprende por repetición y emoción, no por argumentos. Dale al cuerpo experiencias pequeñas de la versión que eliges encarnar. Una respiración que coincide con esa dignidad. Un gesto que coincide con esa gratitud. Una quietud que coincide con esa certeza. No te convenzas. Habítalo unos segundos más de lo habitual. En este punto puede asomar otra trampa. Confundir intención con emisión. La intención es el diseño en papel. La emisión es la corriente que de verdad circula. Puedes declarar 1000 veces que confías. Pero si tu voz suena en el registro del apuro, el ambiente leerá apuro. Puedes decir ya basta de temer mientras los hombros siguen trepando hacia las orejas. Lo que llega al mundo son esos hombros, no la frase. Por eso, toda esta propuesta empieza por el cuerpo, no porque sea menos espiritual, sino porque es el puente. El espíritu necesita canales afinados para que su música se escuche, y el canal eres tú, completo. Tal vez ahora mismo te preguntes, ¿cómo se cambia una base que lleva años instalada? La respuesta no te complacerá si esperas espectáculo. Se cambia suavemente. Se cambia por acumulación de segundos en los que eliges una respiración distinta. Por pequeños momentos en los que decides que tu espalda recuerde su eje. Por instantes en los que te detienes 2 latidos más antes de responder. No es romanticismo, es neuroplasticidad. El sistema nervioso aprende por exposición repetida a estados. Si esas exposiciones son seguras, el viejo mapa de amenaza empieza a perder autoridad. No niegas lo que sientes. Actualizas la referencia desde la que lo sientes. Quiero que notes algo sencillo ahora mismo, sin modificar nada de lo que te rodea. Cambia la relación con el aire. Inhala sin prisa por la nariz. Deja que el abdomen reciba. Pausa medio segundo. Exhala un poco más largo.
No busques milagros, busca terreno. Observa cómo la mente intenta apurar el proceso. Mírala como se mira a un niño que quiere llegar corriendo. El suelo no se mueve. Tu garganta no necesita sostener el mundo. Tu mirada puede volverse ancha. Cuando eso sucede, ya cambió una frecuencia. Es mínimo a los ojos de la prisa, enorme a los ojos del campo que te contiene. En el fondo, esta apertura no va de fabricar realidades a voluntad, sino de dejar de contradecir lo que ya está disponible cuando te ordenas por dentro. El universo no es un juez impasible ni un mayordomo nervioso. Es un tejido sensible que amplifica lo que sostienes. Si sostienes urgencia, te devolverá trayectorias veloces y cortas. Si sostienes claridad, te devolverá caminos nítidos y paciencia para transitarlos. La llamada manifestación pierde el halo de truco cuando entiendes esto. No estás manipulando la materia, estás educando tu señal. Y la señal se educa dignificando tu propio sistema, no castigándolo. Así empieza nuestro viaje, no con promesas de atajos, sino con el compromiso íntimo de observar la profundidad desde la que miras. No con la presión por demostrar resultados, sino con la práctica de vivir en una identidad que no negocia su valor con las circunstancias. Habrá momentos de duda, ecos de antiguas versiones tuyas que pedirán regresar al mando. No lo tomes como fracaso, tómalo como prueba de que ya moviste el eje. Lo viejo siempre intenta hablar más fuerte cuando lo nuevo aparece. Tu tarea no es silenciarlo a la fuerza, sino mantenerte en la nota elegida hasta que el ruido pierda relevancia. Si algo dentro de ti ha sentido un leve acomodo, una ganas de respirar más hondo, o una certeza tímida que no depende de nada externo, es suficiente por ahora. Esa sensación discreta es el inicio de una coherencia distinta. Desde ahí, la ruta se vuelve menos sobre hacer y más sobre ser de un modo que tu propio cuerpo reconozca como hogar. No te pido fe ciega, te pido práctica honesta. Una práctica que no necesita cámaras ni discursos. Solo tu voluntad suave de pertenecer a la versión de ti que ya te habita en silencio. Cuando estés listo, seguiremos con el mapa. Cómo desmontar el punto ciego del pensamiento positivo y abrir la puerta a una coherencia que no se quiebra con el primer viento. Durante mucho tiempo, nos repitieron que lo esencial era pensar en positivo, que si llenabas tu mente de imágenes luminosas, de frases afirmativas y de sueños bien dibujados, la vida respondería con la misma luz. Y en parte, esta idea tiene un fondo verdadero. La mente es un generador de posibilidades, pero el problema no está en la herramienta, sino en cómo la usamos. Porque un pensamiento puede ser impecable en la forma y, sin embargo, llevar incrustada una vibración que lo contradice. Es como envolver un regalo con papel brillante, pero con un contenido roto en su interior. El envoltorio impresiona, pero lo que se recibe no es lo que aparenta. El campo que nos rodea, esa red invisible que traduce estados en experiencias, no se deja engañar por las palabras, no escucha el discurso, sino la música que lo sostiene. Piensa en la última vez que afirmaste algo que deseabas profundamente. Tal vez dijiste, confío en que todo saldrá bien, pero al mismo tiempo, una tensión te apretaba el estómago y tu respiración se volvía corta. Ese pequeño temblor fisiológico es, en realidad, el mensaje que emites. La intención verbal viaja por un canal y la señal corporal por otro. Y en esta interacción entre campos, el canal más potente siempre es el que proviene del cuerpo. Por eso tantas personas se frustran después de meses de afirmaciones, visualizaciones y ejercicios mentales. No es que lo que hicieron fuera inútil, es que la vibración de base nunca cambió.
El campo cuántico responde a tu coherencia, y cuando esa coherencia es parcial, la respuesta es difusa. Aquí surge un matiz importante. La coherencia no significa sentirse bien todo el tiempo. Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no se contradicen entre sí. Puedes atravesar una emoción de miedo y aún así mantener coherencia si reconoces ese miedo y actúas en consecuencia con la dirección que has elegido, sin disfrazarlo ni luchar contra él. El autoengaño, en cambio, genera una señal fracturada, y la señal fracturada produce manifestaciones intermitentes, confusas, a veces incluso opuestas a lo que creías querer. No es un castigo del universo, es un efecto natural de la interferencia vibratoria. La neurociencia nos aporta aquí una clave fascinante. El cerebro y el cuerpo no son sistemas separados, sino una red bidireccional de información constante. Tu estado emocional influye en tu química cerebral, y esa química moldea los pensamientos que te resultan más accesibles. Si tu sistema nervioso está anclado en alerta, los pensamientos positivos se sentirán como un traje prestado, incómodo, imposible de llevar mucho tiempo. En cambio, cuando el cuerpo experimenta seguridad y apertura, la mente encuentra natural imaginar escenarios expansivos. No es magia, es biología alineada con intención. Pero, ¿qué significa alinear biología con intención? Significa que antes de forzar una idea nueva, cultivas el terreno donde esa idea pueda echar raíces. Si quieres sostener la frecuencia de la abundancia, no basta con decir soy abundante. Necesitas ofrecerle a tu cuerpo sensaciones que asocie con amplitud, suficiencia, calma. Puedes hacerlo con un paseo sin prisa, dejando que la vista se expanda en el horizonte, con una respiración profunda que se permita ocupar espacio, con un acto deliberado de gratitud por algo sencillo y tangible. Son pequeños anclajes sensoriales que enseñan a tu sistema que estar abierto es seguro. Y cuando la apertura es segura, la coherencia se vuelve natural. Imagina que cada uno de tus pensamientos es una nota musical y cada una de tus emociones es un instrumento. Puedes escribir la partitura más hermosa, pero si el instrumento está desafinado, la melodía no será la que esperabas. El trabajo no es solo escribir la partitura mental, sino afinar el instrumento emocional y corporal para que ambos canten la misma canción. Afinar implica escuchar con atención dónde está la tensión, qué cuerdas internas vibran fuera de tono, qué hábitos posturales o respiratorios envían mensajes de amenaza cuando tu mente está intentando proyectar confianza. Esto nos lleva a un error común: confundir la intensidad de un deseo con la claridad de una señal. Desear algo con mucha fuerza no equivale a emitirlo con nitidez. De hecho, un deseo cargado de ansiedad tiende a emitir una frecuencia de carencia. Es como gritar por un micrófono defectuoso. La energía se malgasta en el ruido. La manifestación cuántica no se alimenta de la urgencia, sino de la precisión. Y la precisión nace de un estado en el que la mente y el cuerpo dicen lo mismo sin necesidad de exagerar. Por eso, en este camino, más importante que aumentar el volumen de tus afirmaciones, es reducir el ruido interno que las contradice. Reducir ruido no significa reprimir emociones incómodas, sino permitir que se expresen sin que tomen el control. Puedes sentir incertidumbre y aún así mantenerte fiel a la imagen interna que has elegido. Puedes permitir que la tristeza pase por tu cuerpo sin convertirla en identidad. Esa habilidad de habitar lo que sientes sin romper la coherencia de tu señal es una de las formas más elevadas de maestría vibratoria. Si comprendes esto,
empiezas a mirar tus prácticas espirituales y mentales con otros ojos. Ya no se trata de acumular técnicas, sino de refinar la calidad de la emisión. No necesitas convencerte a gritos de que todo está bien. Necesitas cultivar estados en los que esa frase deje de ser necesaria, porque tu cuerpo ya lo sabe. Y cuando el cuerpo lo sabe, el campo lo registra, no como una promesa a futuro, sino como una coordenada presente. En el fondo, el pensamiento positivo es solo una puerta. La pregunta es, ¿estás entrando a través de esa puerta con la casa ordenada o con el caos escondido bajo la alfombra? El campo cuántico no juzga el desorden, pero reflejará lo que encuentra. Si encuentra coherencia, tu sistema nervioso es, en esencia, el puente más íntimo entre tu estado interno y la realidad que habitas. No es solo un conjunto de cables que envían órdenes a tus músculos y órganos. Es un entramado vivo que registra, traduce y proyecta hacia afuera la vibración que sostienes por dentro. Cada impulso eléctrico, cada cambio en la química de tu sangre, cada variación en tu respiración es un fragmento de la señal que estás emitiendo al campo. Y esa señal, silenciosa pero constante, es la que el universo recoge para organizar lo que llamas circunstancias. Piensa en él como en un traductor. La mente puede formular una intención: quiero paz, quiero expansión, quiero conexión, pero es el sistema nervioso quien decide si esa intención se expresa en un tono de apertura o de defensa. Si está anclado en modo simpático, el de alerta, tu cuerpo se comporta como si estuviera en un territorio hostil. La vista se estrecha, los músculos se tensan, el corazón se acelera. En ese estado, cualquier estímulo se interpreta como amenaza potencial. Y cuando la vida se percibe como una serie de amenazas, incluso las oportunidades se ven con recelo. La vibración que emites es la de la vigilancia, y el campo responde con experiencias que confirmen esa necesidad de vigilar. En cambio, cuando el sistema nervioso está en modo parasimpático, el de regulación y calma, el mensaje que emite tu biología es radicalmente distinto. El cuerpo se abre, la respiración se profundiza, la mirada se suaviza y se amplía. En ese estado, la percepción se expande. Aparecen matices, posibilidades, conexiones que antes pasaban inadvertidas. No es casualidad que en los momentos de relajación auténtica surjan las mejores ideas, las intuiciones más claras, o coincidencias que parecen milagrosas. Es simplemente que el canal de transmisión se ha limpiado y la señal que envías coincide con la vibración de lo que quieres recibir. La física cuántica nos recuerda que todo es información en movimiento, y la neurociencia nos muestra que tu sistema nervioso es el principal modulador de esa información en ti. Es como si vivieras conectado a un transmisor que nunca se apaga. Y este transmisor, a diferencia de cualquier aparato externo, no se ajusta con botones, sino con hábitos internos, la forma en que respiras, la postura con la que caminas, el tono en el que hablas, la calidad de tu descanso, la manera en que respondes a lo inesperado. Todo eso es ajuste de frecuencia. Si comprendes esto, entiendes que la manifestación no empieza cuando visualizas algo, sino mucho antes. Empieza en el modo en que tu sistema nervioso interpreta la vida. Si esa interpretación está teñida por años de hipervigilancia, por patrones heredados de miedo o por memorias emocionales no resueltas, tu señal siempre llevará un matiz de resistencia, y el campo, que no filtra ni negocia, reflejará esa resistencia en forma de bloqueos, retrasos o resultados que se disuelven en cuanto los alcanzas. Lo más revelador es que el sistema nervioso no distingue entre lo real y lo imaginado,
si lo imaginado está cargado de emoción suficiente. Esto significa que puedes entrenarlo para habitar un estado antes de que la realidad externa lo justifique. Si quieres que tu señal emita certeza, puedes practicar sentir esa certeza ahora mismo, aunque no tengas todas las respuestas. Si quieres emitir abundancia, puedes cultivar sensaciones corporales asociadas a la amplitud, aunque tu entorno no haya cambiado todavía. La clave no es forzar, sino familiarizar. Que tu biología se acostumbre a la vibración que has elegido, hasta que se vuelva más natural que la antigua. Pero aquí surge una advertencia. Si el salto entre tu estado actual y el estado deseado es demasiado brusco, tu sistema nervioso lo percibirá como una amenaza. No porque no lo quiera, sino porque no lo reconoce. Por eso, los cambios más potentes no son los que intentan arrasar con todo de golpe, sino los que, con suavidad y constancia, enseñan al cuerpo que lo nuevo es seguro. Una respiración más profunda cada mañana. Un momento de silencio antes de responder. Un paseo observando detalles que antes ignorabas. Son microajustes, sí, pero acumulados crean un cambio en la línea base de tu señal. Podríamos pensar en esto como afinar un instrumento. Si giras la clavija demasiado rápido, la cuerda se rompe. Si lo haces poco a poco, escuchando cada matiz, llega un momento en que la nota encaja perfectamente con el resto de la orquesta. Tu orquesta internamente, emoción, cuerpo, necesita ese tipo de atención. Y cuando todas las partes coinciden, la coherencia resultante tiene un poder que no se puede fabricar con palabras. Este es el punto en el que ciencia y espiritualidad se abrazan. La ciencia explica cómo el tono vagal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y las ondas cerebrales cambian según tu estado. La espiritualidad sabe que esos cambios son portales a realidades distintas. Una respiración lenta no es solo oxígeno entrando, es una instrucción vibratoria que tu campo recoge. Una mirada abierta no es solo cortesía, es una señal de que estás disponible para ver más. Un cuerpo relajado no es pereza, es un emisor alineado que no necesita defenderse de lo que quiere atraer. Cuando reconoces que tu sistema nervioso es tu principal canal de manifestación, dejas de obsesionarte con controlar cada pensamiento y empiezas a cuidar el estado desde el que esos pensamientos nacen. No necesitas perfección mental, necesitas estabilidad vibratoria, y esa estabilidad no es rígida, es flexible, capaz de adaptarse sin perder su nota base. Esa es la señal que el campo no puede ignorar. Así, el trabajo profundo de manifestar no es convencer al universo, sino reeducar tu biología para que habite la frecuencia de tu futuro yo. Un yo que respira distinto, que camina distinto, que siente distinto. Y cuando ese yo se convierte en tu referencia cotidiana, el resto se acomoda. Porque el campo no responde a lo que imaginas de vez en cuando. Responde a lo que eres la mayor parte del tiempo. Y lo que eres, en gran medida, lo decide cómo tu sistema nervioso interpreta el mundo en cada instante. Hoy ChatGPT amplificará coherencia. Si encuentra contradicción, amplificará contradicción, no por moral, sino por resonancia. Así que el punto ciego de esta idea tan popular es que olvidamos que las palabras y las imágenes son vehículos, no combustible. El combustible es la vibración que los impulsa, y esa vibración se cultiva en la interacción diaria entre tu mente y tu cuerpo. Cada vez que respiras con conciencia, que ajustas tu postura a la dignidad de quien ya es, que permites que tu voz salga desde un lugar de apertura en lugar de tensión, estás afinando la señal, y señal afinada es manifestación inevitable. En los próximos pasos,
Iremos más allá de este mito para entrar en el territorio donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran. El sistema nervioso como traductor perfecto entre tu identidad y el universo que experimentas. Porque si hay una verdad que cambia el juego, es esta. No manifiestas lo que piensas, manifiestas lo que tu biología sostiene como verdad. Y esa biología, si sabes cómo tocarla, es maleable. Solo hay que aprender a hablar su idioma. La identidad que emites no está escrita solo en tu biografía, ni se limita a las ideas que tienes sobre ti mismo. Está codificada en la vibración constante que sostienes sin darte cuenta. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad o de círculo social, pero si tu frecuencia de base sigue anclada en la versión antigua de ti, los escenarios nuevos acabarán reproduciendo las mismas dinámicas. Es como cambiar el decorado de una obra sin modificar el guión. Los actores dirán las mismas líneas. La historia se desarrollará igual, solo que en un escenario distinto. Por eso, en el núcleo de la manifestación cuántica, el verdadero cambio es un cambio de identidad. No se trata de actuar como si fueras distinto, sino de habitar de forma natural la versión que quieres ser, hasta que sea tan familiar que lo viejo deje de reconocerte. Este concepto, que en el mundo del desarrollo personal se conoce como Identity Shift, no es un simple ejercicio mental. Tu sistema nervioso necesita reconocer esa nueva identidad como segura, posible y coherente. Si intentas imponerla sin preparar el terreno, el cuerpo la rechazará igual que rechaza un alimento extraño, no porque no sea bueno para ti, sino porque no lo entiende. Ahí es donde tantas personas sienten resistencia. Declaran que quieren abundancia, amor o libertad, pero su biología todavía vibra en el patrón de escasez, desconfianza o control. Y el campo, fiel a la resonancia, refleja la identidad que es más estable, no la que intentas adoptar por unas horas. Piensa en tu identidad como en una melodía de fondo que suena incluso cuando no eres consciente de ella. Esa melodía está compuesta por creencias heredadas, memorias emocionales y patrones corporales. Si creciste en un entorno donde había que demostrar valor para recibir atención, es probable que tu frecuencia base esté impregnada de esfuerzo constante. Si tu historia está marcada por la vigilancia, tu cuerpo habrá aprendido a tensarse como forma de existir. Esa tensión, esa melodía de fondo, es lo que el campo recibe como tu verdad. Puedes ponerle encima frases inspiradoras, pero si no cambias la música de base, el eco que regresa será siempre el mismo. El cambio de identidad empieza reconociendo la música actual, no para juzgarla, sino para entender qué notas la componen. Observa tu postura cuando entras en un lugar nuevo, el tono con el que respondes a una pregunta inesperada, la velocidad de tu respiración cuando piensas en tu futuro. Todos esos detalles son pistas de la frecuencia que estás emitiendo. Y aquí hay una clave. No puedes cambiar lo que no conoces. El trabajo comienza por escuchar tu propia señal, sin filtro, sin maquillaje. Solo desde esa escucha se puede introducir una nota distinta. Cuando introduces nuevas notas, al principio pueden sentirse extrañas, adoptar la postura abierta de alguien que confía. Si tu cuerpo lleva años protegiéndose, puede generar incomodidad. Mantener una respiración lenta cuando la mente quiere correr puede parecer imposible. Es natural. La identidad antigua intentará recuperar el control. Pero cada vez que eliges sostener la nueva nota un poco más, aunque sea por segundos, estás entrenando a tu sistema nervioso para que la reconozca como suya. Y cuando la nueva frecuencia se vuelve más familiar que la antigua, la identidad se ha desplazado. Aquí es donde entra la precisión. No basta con imaginar cómo sería ser esa versión nueva.
Necesitas practicar sentirlo en tu cuerpo. No es lo mismo visualizar abundancia desde la tensión que sentir abundancia en la relajación de tus hombros y en la amplitud de tu mirada. No es lo mismo pensar en libertad desde la urgencia que respirar como alguien que ya es libre. El pensamiento diseña, pero es el cuerpo quien ejecuta la vibración. Y si el cuerpo no está convencido, el diseño se queda en plano. Cambiar de identidad no es un evento único, sino un proceso de repetición vibratoria. Cada elección diaria es una oportunidad para reafirmar quién eres. En cómo contestas un mensaje, en el tiempo que dedicas a estar presente, en cómo respondes a la incertidumbre. Esas pequeñas decisiones son como giros de afinación en un instrumento, a veces imperceptibles en el momento, pero transformadores a largo plazo. Y la transformación se manifiesta no solo en lo que recibes, sino en lo que dejas de atraer porque ya no resuena contigo. La paradoja es que, cuando encarnas de verdad tu nueva identidad, ya no la buscas. Deja de ser un objetivo y se convierte en tu base. Y desde esa base, todo lo que llega se filtra por una vibración diferente. Oportunidades que antes pasaban inadvertidas, ahora llaman a tu puerta. Situaciones que antes te atrapaban en viejos patrones pierden su poder. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tú ya no eres el mismo nodo en la red de resonancias. Has movido tu frecuencia, y con ella, tu lugar en el mapa cuántico. En última instancia, este cambio de identidad es el corazón de la manifestación. No atraes lo que dices querer, atraes lo que eres capaz de sostener sin esfuerzo. Y lo que puedes sostener está dictado por la melodía de fondo de tu ser. Cambiar esa melodía requiere presencia, práctica y paciencia. Pero cuando la nueva identidad se asienta, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse para reflejarla. Porque el campo no responde a promesas, responde a patrones. Y cuando tu patrón cambia, todo cambia con él. Si ya has comprendido que el cambio real ocurre en la frecuencia de base y en la identidad que encarnas, el siguiente paso es aprender a recalibrar esa frecuencia de forma deliberada, no como un esfuerzo desesperado por arreglarte, sino como un acto consciente de sintonización. Porque, igual que un músico no afina su instrumento a golpes, sino con movimientos precisos y escuchando cada matiz, tú puedes afinar tu señal interna a través de prácticas que abran el cuerpo, expandan la mente y conecten ambas en coherencia. El primer acceso a este ajuste está en la respiración. No la respiración automática y superficial que sostiene el piloto automático, sino la respiración deliberada, profunda y consciente, que le envía un mensaje claro al sistema nervioso. Aquí hay espacio, aquí hay seguridad. Cuando inhalas por la nariz, contando lentamente, permites que el aire descienda hasta el abdomen y exhalas más largo de lo que inhalaste. Activas la respuesta parasimpática, la que abre el canal para que nuevas frecuencias se instalen. Es como limpiar el cristal de una lente. De repente, lo que antes estaba distorsionado se ve nítido. La segunda vía es la postura. El cuerpo habla en un idioma que el campo entiende mejor que cualquier palabra. Un pecho cerrado comunica defensa. Un pecho abierto comunica presencia. Un cuello rígido transmite alerta. Una mandíbula relajada transmite confianza. Estos ajustes pueden parecer triviales, pero son mensajes que, repetidos, cambian el tono general de tu emisión. Imagina que estás afinando no solo una cuerda, sino todo un instrumento. Cada articulación, cada músculo, cada gesto participa en la música que envías. La tercera puerta es la imagen mental.
pero no como una fantasía distante, sino como una experiencia sensorial total. El cerebro no distingue entre un recuerdo vívido y una visualización con carga emocional intensa. Si cierras los ojos y te sumerges en la sensación de ya estar viviendo lo que deseas, escuchando los sonidos, oliendo los aromas, sintiendo las texturas, tu sistema nervioso registra esa experiencia como presente. Y si repites esto, día tras día, aunque solo sea por unos minutos, tu cuerpo empieza a reconocer esa frecuencia como habitual. Cuando la frecuencia se vuelve familiar, el campo comienza a reflejarla. A estas tres llaves: respiración, postura, visualización sensorial. Puedes añadir una cuarta: la memoria emocional invertida. Normalmente, recordamos algo y sentimos la emoción que lo acompañó, pero puedes usar este mecanismo al revés. Evocar una emoción y permitir que traiga consigo las imágenes y sensaciones que la sostienen. Si eliges sentir gratitud sin motivo aparente, tu mente buscará razones para justificarla, y ese proceso ancla la vibración de la gratitud como base. La emoción precede a la evidencia, y la evidencia termina por llegar. Este trabajo no se trata de forzar estados extremos. No necesitas mantener euforia para manifestar. De hecho, la euforia sostenida suele ser insostenible. Lo que importa es la estabilidad de la frecuencia. Igual que una señal de radio clara, no necesita ser ensordecedora para llegar lejos. Tu vibración no necesita ser explosiva para ser poderosa. Necesita ser coherente, limpia de interferencias internas. Eso significa que, cuando aparezca una emoción densa, no la reprimes, pero tampoco dejas que tome el control. La reconoces, la atraviesas y regresas a tu nota base. Hay algo profundamente liberador en entender que no tienes que esperar a que la realidad cambie para sentirte diferente. Puedes usar estos accesos ahora, en cualquier lugar, para cambiar tu emisión. Si lo haces con constancia, empiezas a notar cómo se reorganizan tus decisiones, cómo cambian tus reacciones y cómo las personas responden de forma distinta a tu presencia. Y lo más interesante es que, cuando tu frecuencia cambia, muchas veces no necesitas ir hacia lo que quieres. Lo que quieres empieza a venir hacia ti. El entrenamiento es simple, pero no es superficial. Cada día eliges al menos un momento para respirar como tu versión futura, para colocarte en la postura de quien ya ha llegado, para habitar una imagen como si fuera real, para sentir una emoción elevada sin pedir permiso a las circunstancias. Al principio, puede parecer forzado, como aprender un nuevo idioma. Luego se vuelve natural, hasta que un día descubres que ya no tienes que hacer la práctica. Eres la práctica. En ese punto, ya no se trata de manifestar en el sentido convencional, sino de mantener tu instrumento afinado para que la música de tu vida fluya sin fricciones. Y esa música, única y tuya, atrae las notas que le corresponden. El campo no se equivoca. Lo que emites es lo que resuena contigo. Ajustar tu frecuencia es, en el fondo, recordarte a ti mismo en tu forma más clara, más auténtica y más poderosa. Cuando eso ocurre, lo nuevo no tiene que empujar para entrar. Encuentra la puerta abierta. Cuando la sintonización se convierte en tu forma natural de habitarte, ocurre algo que no siempre se menciona. La vida empieza a responder con una precisión casi quirúrgica. Las oportunidades no llegan al azar, sino como extensiones directas de tu vibración. Las conversaciones se alinean con lo que estabas explorando en silencio. Los encuentros fortuitos traen piezas exactas para el rompecabezas que estabas armando. Y aunque desde fuera parezca coincidencia, tú sabes que es resonancia, porque ya no estás emitiendo desde la confusión o la carencia,
sino desde una nota clara que el campo reconoce y amplifica. En este estado, incluso los desafíos toman un matiz distinto. No son pruebas para castigarte, sino ajustes finos que mantienen tu frecuencia estable. Una pérdida, un retraso, una conversación incómoda, todo se convierte en feedback vibratorio. Ya no reaccionas desde el viejo impulso de algo va mal, sino desde la comprensión de que cada situación te muestra qué nota sostienes y cuál necesitas afinar. La vida, en vez de sentirse como un obstáculo, se vuelve un afinador constante. Aquí descubres que la verdadera maestría no es controlar el exterior, sino mantener la coherencia interior, incluso cuando el exterior fluctúa, como un faro que no cambia su luz porque la marea sube o baja. Tú sostienes tu señal y permites que todo se organice a su alrededor. La manifestación deja de ser un acto puntual y se convierte en un estado continuo, donde cada instante es una oportunidad para crear desde la vibración correcta. Lo más poderoso de esta comprensión es que rompe la ilusión de distancia entre tú y lo que anhelas. Cuando la frecuencia de tu identidad está alineada con tu visión, ya no vas hacia esa realidad, la estás viviendo ahora, y el tiempo solo se encarga de desplegar las formas visibles. El deseo deja de ser un recordatorio de lo que falta y se transforma en un hilo conductor que te guía por el paisaje cuántico. Y cuanto más caminas ese hilo, más evidente se vuelve que no hay separación real, la invitación. Entonces, no es a esperar que llegue tu momento, sino a elegirlo ahora, en este instante, como una nota que decides sostener, porque cada respiración consciente, cada postura abierta, cada emoción elegida con intención es un voto por la realidad que quieres habitar. Y esos votos, acumulados, se convierten en una sinfonía imposible de ignorar para el campo que todo lo refleja. Al final, no es un truco ni un secreto oculto, es la consecuencia inevitable de conocerte, escucharte y ajustarte hasta que la música de tu ser sea tan clara que la realidad no tenga más opción que bailar contigo. Y ahora, la pregunta que queda flotando en este silencio cargado de posibilidades es simple, pero definitiva. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a sostener la frecuencia de la vida que siempre ha querido encontrarte?